Damos toda gloria y toda alabanza al Señor y agradecemos a Dios en esta noche por el privilegio que el Señor nos concede de poder estar en este lugar. Dios bendiga al pueblo que está fielmente en la sintonía tanto de radio, de televisión y la plataforma de YouTube esta noche, donde estamos transmitiendo en vivo. Que Dios esté derramando abundantes bendiciones en tu vida y en los tuyos. Vamos a abrir la palabra del Señor esta noche. Vamos a meditar en el consejo de la palabra de Dios, y quiero invitarte a que ahí donde te encuentres te pongas de pie si es posible. Sé que hay personas que nos están sintonizando por la radio y hay personas que están laborando en este momento, pero hay un remanente, un grupo que con la familia se reúnen y están pendientes de la transmisión en vivo. Algunos nos escuchan por radio, otros nos están viendo a través de la plataforma de YouTube y Canal 65, y es una tremenda bendición la que Dios nos concede esta noche de poder escuchar la palabra del Señor. Así que si te es posible, ponte de pie y busca conmigo en la Escritura, en el libro de Josué, en el capítulo número 7. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor a partir del verso número 8, para gloria del Señor. Repito, Josué capítulo número 7, verso número 8 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor tal y como está escrito. Verso número 8 en adelante. Acompáñame en la lectura de la palabra. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Verso 11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Amén, gloria al Señor. Tome su lugar ahí donde está en su hogar, tome su asiento. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor esta noche que estará recibiendo esa bendición de la palabra del Señor. Ya hemos adorado a Dios, hemos cantado, hemos también sentido la presencia del Señor esta noche mientras hemos adorado su nombre. Dios bendiga a ese pueblo que está ahí con su pandero, que está ahí acompañando también esos tiempos de alabanza y de coros. No dudamos que la presencia de Dios está bendiciendo nuestras vidas a través de estas transmisiones en vivo. Hoy queremos meditar en el consejo de la palabra del Señor y queremos hacerlo bajo el tema el pecado y sus resultados. Si tienes a alguien con quien compartir el tema de esta noche, compártalo. El pecado y sus resultados. Lo que leemos en el verso número 8 o a partir del verso número 8 es la oración de Josué. A fin de introducción, le explico un poco el contexto de esos versos. Josué acaba de pasar una vergüenza. El ejército ha subido a conquistar una ciudad llamada Jai. El ejército va entusiasmado, va con fuerza, con gozo, con ánimo, porque vienen de ver un milagro poderoso y glorioso en Jericó. El poder de Dios que le acompañaba a la nación de Israel produjo que las murallas de Jericó se destruyeran. Produjo una conquista gloriosa de la nación de Israel sobre esta ciudad muy fuerte, muy sólida, fortificada, una ciudad bastante grande en su ejército, y su gloria sobre todo estaba situada sobre las murallas que rodeaban esta ciudad, que se consideraba prácticamente imposible que algún ejército pudiese pasar esas murallas. Israel viene de tener una gran victoria que Dios le ha entregado. En esta ocasión, Josué prepara el ejército y va una vez más contra una ciudad.
en este caso es la ciudad de Jai. Todo el ejército prácticamente va seguro, confiado, pues Jai es una ciudad mucho más pequeña en todo el sentido de la palabra que Jericó. Y Israel se consideraba ya un ejército con la experiencia y la confianza en Dios. Pero lo que ha acontecido es que Israel ha pasado un fracaso, una desgracia, ha pasado una frustración. El ejército viene huyendo. Han quedado muchas vacas en el ejército de Israel. Hay una mortandad y sobre todo la moral del pueblo ha sido golpeada. El pueblo no comprende y eso se refleja en Josué. No comprende qué ha acontecido, qué ha pasado. No se entiende qué es lo que ha producido tal desgracia o tal frustración o tal derrota en este primera intervención en esa batalla. Y Josué se encuentra humillado delante de Dios. Josué está consultando a Dios o está orando delante del Señor, y es lo que encontramos a partir del verso número 8, donde Josué se lamenta. El ay que aparece en el verso número 8 es un ay de lamento. Josué se siente herido, frustrado, y le dice al Señor: Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Josué está presentándose delante de Dios. Mas sin embargo, en medio del clamor, en medio de la oración, de la incertidumbre que refleja Josué en su clamor, Dios también contesta, o Dios también da palabra a su siervo y le dice: ¿por qué te postras? ¿Por qué estás postrado delante de mí? Y en el verso número 11 refleja la razón por la cual Israel ha fracasado. Y Dios literalmente le dice a Josué: Israel ha pecado. Israel ha cometido pecado, ha quebrantado el pacto, ha tomado del anatema, ha mentido, ha hurtado y ha ocultado también su pecado. Israel ha cometido un grave error. Y partiendo, hermano, de esa declaración, partiendo de la enseñanza que Dios en ese primer momento le da a su siervo Josué y le da a toda la nación de Israel, y aunque el tiempo ha pasado, espero que esta noche el pueblo que es de Dios pueda prestar atención a la enseñanza, a la corrección, a la llamada de atención que también Dios nos hace esta noche a través de su poderosa palabra. Hay que comprender una verdad en primer momento, y es que cuando en medio del pueblo del Señor, cuando una persona llamada pueblo de Dios, cuando un hombre siendo siervo de Dios, cuando eres parte de la iglesia del Señor y cometes una falta o cometes un pecado, es imposible que no se sufran consecuencias por causa de ese pecado. Yo espero esta noche que puedas prestar atención y que el mensaje de la palabra venga para muchos en advertencia, pues a tiempo la palabra de Dios se envía. Y para aquellos que ya han avanzado en ese proceso de desobediencia y se encuentran en el centro del huracán, y se encuentran en medio de la tormenta, y se encuentran en medio de la angustia que se ha provocado resultado de su pecado, espero que puedas comprender el fin de Dios al enviar la palabra para que te puedas humillar y te puedas volver a Dios a tiempo antes que sea demasiado tarde. El pecado produce en aquel que es pueblo de Dios y lo practica, produce una consecuencia demasiado lamentable. En primer momento, lo que produce el pecado en la iglesia del Señor es la pérdida de toda cobertura divina. El pecado en medio del pueblo de Dios abre una puerta para que el enemigo angustie, para que el enemigo aflija, para que el enemigo desespere. Y hay que comprender también esta verdad, que no se puede jugar con el pecado. Si eres la iglesia del Señor,
si eres el pueblo de Dios, debes de mantener este principio muy claro. No se puede jugar con el pecado, porque jamás nadie, el sabio dijo que nadie puede abrazar ascuas de fuego sobre su pecho sin esperar sufrir consecuencias. Claro que habrá un resultado por causa del pecado que practique. Claro que habrá un resultado por causa de la desobediencia que practique. Si no, será un resultado favorable, no será un resultado agradable, será un resultado de angustia, será un resultado de dolor, y que si no se reacciona a tiempo, traerá muerte, traerá consecuencias eternas. Por eso se debe de tener cuidado con el pecado. Se considera que jugar con el pecado es como cargar una arma, un revólver, y ponerle solamente una bala y comenzar a ponérsela en la cabeza y a jugar a que dispare o no dispare. Es un juego demasiado peligroso, porque posiblemente en el primer instante no disparará, en el segundo instante no disparará, en el tercer instante no disparará, pero va a disparar. Y cuando se sufran las consecuencias de ese acto, entonces en muchas ocasiones será demasiado tarde y no podrás retroceder el tiempo, ni podrás reaccionar o cambiar todo de una manera inmediata. Por eso quisiera que prestares atención a la enseñanza que Dios nos deja en ese capítulo número 7 del libro de Josué con relación al pecado de Acán. La palabra del Señor nos presenta algo que tenemos que reconocer, y es que todo está descubierto delante de Dios. Quiero que vengas conmigo al verso número 1 y mira lo que dice el capítulo 7, verso número 1. Pero los hijos de Israel, dice el verso 1, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La palabra de Dios declara en el verso número 1, al inicio del relato del capítulo 7 de este libro de Josué, cómo Dios conocía a perfección todo lo que había acontecido en medio del pueblo de Israel. Dios lo conocía a perfección. El verso 11, donde Dios le dice a Josué, Israel ha pecado, Israel ha quebrantado mi pacto, donde Dios le dice a Josué, no ores más. Israel ha desobedecido, Israel ha mentido, ha hurtado y ha escondido su falta. Israel ha cometido un error grande, le dice Dios, revelándose a Josué, ya que Josué no comprendía qué había acontecido. Eso refleja, hermano, que Dios lo conoce todo, y eso no lo podemos pasar por alto. La iglesia tiene que tener muy claro que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, aún las intenciones del corazón del hombre Dios ya las conoce. La palabra no ha salido de su boca cuando Dios ya sabe cuál será esa palabra. Dios conoce lo más profundo, lo íntimo de tu corazón. Dios conoce lo que nadie más conoce. Dios mira hasta donde nadie más puede ver. Dios, delante de Él no hay nada encubierto, y hay que tomar en cuenta esa verdad para que el hombre pueda caminar en obediencia. Pues el principio de Dios para el pueblo es que el pueblo camine en obediencia para que le vaya bien. Así lo había establecido el Señor, y tomando en cuenta esta realidad, tienes que considerar esta verdad para que todas las cosas puedan hacerse conforme la voluntad del Señor. Y si algo se quebrantó, y si algo no está acorde a la voluntad del Señor, deje de ver para los lados, Señor, deje de ver para cualquier parte en esta tierra, vea para el cielo. Hay un Dios que lo conoce todo. Hay que comprender que Dios no puede ser burlado. Alabado es el nombre del Señor.
Y por eso es que sorprende lo que muestra el verso número 1, el verso número 11, donde Dios es quien revela qué es lo que está aconteciendo en medio del pueblo del Señor. Cuando en el verso 1 Dios relata o se revela en el verso número 1 la prevaricación. En cuanto al anatema, se está refiriendo a la desobediencia que se ha cometido. Pues la palabra prevaricación, su significado es tener en poco la palabra de Dios. Esto es lo que ha acontecido en medio de la nación. Se ha tenido en poco la orden que Dios ha dado. No se ha prestado atención. En eso consiste en primer momento el pecado de Acán. No se tomó en cuenta la palabra de Dios. Se pasó por alto la advertencia. No importó lo que Dios había establecido. Y cuando se altera o el pecado crece en el corazón y en la actitud de Acán, es cuando ya el Señor descubre que no solamente había cometido una desobediencia, sino que el pecado había crecido demasiado al punto de turbar a una nación completa, al punto de estorbar el avance de una nación completa, al punto de afectar también no solamente al que cometió el error, en este caso Acán, sino que también arrastró o trajo consecuencias a su misma casa, a su misma familia. La desobediencia fue tan grande que poco a poco aquello comenzó a provocar que el pecado se fuese acumulando, creciendo, al punto de que Dios tenía que juzgarlo. Porque tienes que tomar en cuenta, Dios no va a acompañar a un pueblo, a una familia y a una persona que abrace el pecado. Dios no podrá caminar al lado de una congregación, de un pueblo, de un hogar y de una persona o de un hombre que se considera siervo de Dios mientras practica el pecado. Jamás Dios habitará en medio del pecado, porque Él es santo, santo, santo. Alabado es el nombre del Señor. Y por eso es que la palabra del Señor revela en el verso número 11 en sí cuál fue el pecado que se cometió. El pecado en el que ha caído, aunque el verso 11 incluye a la nación de Israel, y ya le voy a explicar por qué razón. El verso 11 dice: han quebrantado mi pacto. Significa que han desobedecido. Dios desde el principio les había establecido al pueblo de Israel que su relación con Él estaba ligada a la obediencia. Mientras se mantuviesen en obediencia a la voz de Dios, entonces Dios sería su Dios, y también recibirían los beneficios de la obediencia que nos hablan de la bendición del Señor. Mas sin embargo Israel ha quebrantado ese pacto. Por eso Israel no pudo hacerle frente a su enemigo. Aparte de haber quebrantado el pacto, ha desobedecido lo que Dios estableció, declaró como maldición. Pues ha tomado del anatema, dice el verso 11, ha hurtado, ha mentido, y también han guardado entre sus enseres el anatema. Quiero que puedas tomar en cuenta esto. Es increíble cómo Dios detalla el pecado que había cometido no solamente Acán, sino incluso su misma casa y hasta cierto punto Israel entero. Mira cuántas áreas afecta el pecado de este hombre llamado Acán, y luego lo aplicamos a la iglesia del Señor. Acán había afectado no solamente su vida espiritual o su relación con Dios a través de la obediencia o de la desobediencia, perdón, sino que también dice el verso que afectó a la nación. Cuando en el verso 1 y en el verso 11 constantemente se repite esta expresión, que era Israel quien había pecado. Y la pregunta es: pero fue Acán el que cometió el error. Mas sin embargo fue un descuido. No se comportó de la misma manera Josué como se comportó cuando atacó a Jericó. No tuvo cuidado, no fue minucioso, no fue y consultó a Dios como lo consultó cuando iba a atacar
a Jericó. Y parece ser que la nación de Israel llegó al punto de sentirse autoseguro, autoconfiado, la nación de Israel, y consideró pues tener todo preparado para enfrentar. Por eso es que tanto el pueblo de Dios de manera general, las congregaciones enteras, las iglesias enteras deben de velar por la santidad dentro de sus congregaciones. Por eso es que todo líder, todo pastor debe de velar porque la santidad se pueda reflejar en medio del pueblo del Señor. Al pecado se le debe de estorbar, porque el pecado traerá consecuencias demasiadas duras cuando se deja que el pecado se mueva por doquier, cuando el pecado no encuentra estorbo, cuando el pecado no hay persona que lo detenga o lo juzgue de la manera correcta, cuando a la iglesia se le olvidó ver con los ojos de Dios cómo se juzga el pecado, y se le comienza a dar espacio y espacio, que de repente descubras a personas que deberían de ser ejemplo dentro de tus congregaciones cometiendo pecados de muerte, que de repente encuentres a líderes, a pastores, a predicadores, a personas que ya tienen años de estar ejerciendo algún privilegio y que nadie diga nada y que nadie apele a la santidad. Ese es un gran problema, porque traerá consecuencias duras el hecho de que el pecado no se repele dentro de la iglesia del Señor. Llegarás al punto como le pasó a la nación de Israel. Israel ya no pudo avanzar. Israel tuvo que detenerse por causa del pecado de una persona y por causa del descuido de toda la nación. La nación entera tuvo que detenerse en el avance que llevaba. Por eso se debe de tener cuidado con el pecado dentro de nuestras congregaciones. La santidad se debe de reflejar, la santidad se debe de demandar, y sobre todo de los que estamos en los púlpitos, de los que desarrollamos un privilegio, de los que tendremos que ser ejemplo para la congregación, de aquellos que nos llamaron para ser guías del pueblo. Tenemos que caminar en santidad, y el pueblo debe de tener los ojos muy abiertos. El pecado no es permitido dentro de la obra del Señor. Al pecado no se le puede dar espacio, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Alabado es el nombre de Jesús. Por eso es que de manera general en el pueblo de Dios, si lo podemos aplicar de esa manera, considerando que la nación de Israel representaba al pueblo completo dentro de la congregación, de manera general no se puede permitir el pecado. Vivimos tiempos donde hay personas que llegan a considerar que es como es el predicador, como es el pastor, entonces podemos pasarle por alto el adulterio que se le ha descubierto. Como es el que sirve, es el líder de líderes, entonces se le puede pasar por alto. Como es un anciano de la iglesia, es un fundador de la misión, entonces se le puede pasar por alto el pecado que se le ha descubierto. No, Señor, si se pasa por alto el pecado y no se juzga dentro de la iglesia como Dios lo demanda, entonces eso traerá duras consecuencias, no solamente al que cometió el error, sino a todo aquel pueblo que ha dejado de ver con los ojos de Dios, sino a toda aquella congregación que ha dejado de ver de la manera como Dios observa al pecado. Por eso es que en primer momento en el capítulo 7 observamos constantemente esa palabra: Israel pecó, dice Dios. Y la pregunta es, ¿pero fue Acán el que pecó? No, eso refleja un descuido espiritual. Josué posiblemente tuvo que haberse dado cuenta mucho antes de salir a la batalla contra Acán del error que se había cometido. Pero hubo un descuido espiritual. Cuidado, no nos podemos descuidar de la santidad dentro de las congregaciones. Y quiero confirmarte eso una vez más, y sé que constantemente los predicadores de la sana doctrina lo hemos declarado y lo hemos declarado y lo hemos declarado, y esa predicación se mantendrá hasta que la iglesia se vaya de esta tierra. Y es que no puedes pasar por alto, no importa cómo se llame tu pastor, no importa cómo se llamen tus líderes, no importa los privilegios que asuman, desde el primero hasta el último que está dentro de las congregaciones. Tenemos que escuchar el llamado del Espíritu Santo, y es que a santidad hemos sido llamados y no a inmundicia, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado trae duras consecuencias. En el verso 21
Acán declara su pecado, pero la palabra de Dios declara que no solamente Acán fue arrastrado por las consecuencias de su pecado. Mira conmigo el verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, el que había cometido el pecado, según el breve relato que nos registra la escritura. Dice la Biblia: tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, no solamente Acán, sino sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, dice la palabra. El verso 25 dice: y le dijo Josué: ¿por qué has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, dice el verso. Mira qué curioso, porque no solamente se generaliza el pecado de Acán como el pecado que cometió toda la nación, cuando Dios dice en el verso 11: Israel ha pecado. No solamente el error o la desobediencia se refleja en Acán, sino que según los versos que hemos leído, también su familia fue arrastrada. Es curioso, porque el pecado de Acán también trajo duras consecuencias, no solamente, si lo decimos de esta manera, a la congregación en general, porque la congregación no pudo juzgar, no pudo observar, no pudo ver, produjo un descuido espiritual la congregación entera, sino que también su misma casa fue afectada por este pecado, fue arrastrada por este pecado. Por eso es que debes de velar, porque la santidad se refleje en tu casa, en tu hogar. Tienes que velar porque dentro de tu casa la obediencia a la palabra se refleje. Y yo estoy hablando acerca de estorbar el pecado. Estoy hablando de que alguien dentro de la familia tiene que ver con los ojos de Dios y tienen que observar que practicar el pecado, darle espacio a cualquier práctica que vaya en contra de lo que Dios ha ordenado, eso traerá duras consecuencias, no solamente al que peca, sino a aquellos que toleran el pecado a su alrededor. En el caso de Acán, dice que todos fueron apedreados, sus hijos, sus hijas, toda su familia fue apedreada en aquel momento para quitar aquella ira de Dios sobre la nación. Por eso tienes que aprender a mantener lejos el pecado, porque si el pecado forma parte de tu vida y tú eres pueblo del Señor, traerá duras consecuencias a tu vida, pero también ese pecado arrastrará a los tuyos. Verás consecuencias en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Y no solamente la maldición alcanza a la generación actual, sino que la maldición viene y se hereda generación tras generación hasta la cuarta generación. Dice la palabra: traerás afecto, traerás también un golpe fuerte a la congregación a la que perteneces, si ejerces algún servicio o alguna función y no se estorba ese pecado. Por eso es que la iglesia debe de mantenerse a distancia de todo lo que sea inmundo, de todo lo que traerá consecuencias, de todo lo que te aparte de la voluntad del Señor. La iglesia debe de mantenerse conectada a su Dios a través de la obediencia y reflejando por la obediencia pureza en su caminar, reflejando santidad. Bendito es el nombre del Señor. Hay personas, y quiero que comprendas esta noche el propósito de Dios al enviar la palabra. Hay personas que en ese momento, en ese mismo instante, están viendo consecuencias, están viendo el resultado de haber cometido un error o haber cometido un pecado. Hay personas que nos escuchan esta noche y están en medio del huracán que ha provocado tu pecado. Y estás observando que aún en medio de tu casa y de tu familia hay cosas que no pueden restaurarse. Hay cosas que no pueden estabilizarse.
Y en muchas ocasiones te has preguntado qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué esta puerta no se abre? ¿Por qué esta situación no mejora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Espero que puedas comprender qué es lo que has provocado por causa de tu pecado. Y sé que hay un pueblo que se ha mantenido firme y caminando derecho, caminando por la vereda correcta, caminando por ese espacio, ese camino de santidad. Sé que hay un pueblo que se ha mantenido con los ojos puestos en el cielo. Pues mantente de esa manera, porque el bien de Dios no faltará, la bendición de Dios no faltará, la mano de Dios se extenderá y se glorificará en nuestra vida. Siempre vas a contar con el poder de Dios, con la cobertura de Dios. Qué hermoso es caminar con seguridad, qué hermoso es caminar con paz, qué hermoso es caminar confiado en que nuestra vida está en las manos del Señor. Qué hermoso es comprender que quien pelea nuestras batallas es el Señor. Qué hermoso es comprender que no dependemos de fuerza humana, sino que dependemos de la diestra poderosa del Señor. Pero esa confianza, esa seguridad solamente te lo va a otorgar la obediencia y la santidad. Solamente el caminar en obediencia y en santidad hará que el creyente camine con firmeza, hará que el creyente enfrente lo que tenga que enfrentar, pues estamos seguros que no caminamos solos, que la cobertura del Todopoderoso nos acompaña. Puedes entrar, puedes salir y Dios está contigo. En el día será por columna de nube, por la noche columna de fuego. Él peleará tus batallas. Alabado es el nombre del Señor. Pero ¿qué si en algún momento quebrantas ese pacto de obediencia a su palabra? ¿Qué si en algún momento cometes la locura de apartarte de la voluntad de Dios? Usted que nos está viendo, nos está escuchando, que has comenzado a considerar, has comenzado a meditar en el pecado, has comenzado a considerar el pecado como una opción a seguir dentro de un par de días. Mira cómo inició el pecado de Acán. Algunos se encuentran en esa etapa, otros se encuentran ya en medio de la tormenta. Hay otros que se mantienen firmes con la espada en las manos y dispuestos a obedecer a Dios y a librar las batallas que tengamos por delante. No sé cuál sea tu caso, pero sé que hay personas que ya maquinan en su corazón y en su pensamiento proyectos de pecado. Espero que la voz de Dios la logres escuchar esta noche y te detengas antes que el lamento y el llanto formen parte de tu vida por causa de la consecuencia del pecado. Quiero que observes esto antes de ir al resultado del pecado de ese hombre llamado Acán, que afectó a Israel completo, a la nación completa, que afectó a su familia y lógicamente también trajo duras consecuencias a su vida. Dice el verso 21. Dice el verso 21, pues vi, dice el verso, aquí inicia, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, los cuales codicié. Primero observó, luego codició, dice el verso, y luego tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra o bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Este es el ciclo, este es el proceso que cumplió el pecado de Acán. Según el verso 21, observó, codició, luego tomó, y aquel despojo, aquel pecado lo ha mantenido oculto en medio de la tienda donde él habita y donde también habitaba su familia, que por ende tuvieron que observar cuando Acán entraba a la tienda y ocultaba el anatema en medio de esa tienda. No sé si te encuentras en ese proceso donde ya visualizaste el pecado y lo estás meditando,
donde ya hay un deseo que se ha despertado de tu carne en tu corazón y estás peleando contra ese deseo. Y estás a punto de cometer el error, como dice el verso, de tomar el anatema, de caer en esa maldición. Algunos están en ese proceso y a tiempo Dios envía la palabra, porque Dios nos conoce y Dios conoce de qué tenemos necesidad. Yo quiero que puedas tomar en cuenta esta realidad, ya sea para aquel pueblo que se ha mantenido en santidad hasta el día de ahora. Y una vez más, Dios solamente envía la palabra a fin de advertirnos: cuidado, cuidado con apartarse de ese camino de santidad y de obediencia. Cuidado con cometer algún error. Cuidado. Es mejor caminar de la mano con Dios, pues nos ha ido bien caminando de la mano con el Señor. Pero si te mantienes en esa posición de rectitud y de obediencia, entonces el mensaje esta noche es a fin de advertirte. Pero hay algunos que ya comenzaron a maquinar, ya en su corazón y en sus pensamientos está el proyecto del pecado. Antes que venga el lamento sobre tu vida, Dios te intercepta con el fin no de advertirte, sino de detenerte, para que no te lamentes más adelante cuando comiences a ver el caos que has provocado por causa de tu pecado. Y aquellos que ya ratos están en medio de ese torbellino, aquellos que ya ratos están en medio de esos golpes fuertes, aquellos que hace mucho tiempo la tormenta está arreciando y el agua ha comenzado a subir y apenas está respirando, ya has visto caos por todas partes, has visto caos en tu negocio, has visto caos en tu casa, en tu hogar, en tu relación con tus hijos, en tu familia, has visto caos en tu trabajo, en los movimientos que tienen, en los proyectos de vida, y en tu mismo corazón has visto desgracia, has visto desesperación, frustración por causa del error que has cometido. Es que nadie va a terminar bien librado mientras, conociendo el camino de santidad y de obediencia, se apartan tras el pecado. Por eso debes de tomar en cuenta la palabra del Señor. Pero si aún escuchas, si aún observas este sermón, si aún escuchas la voz de Dios esta noche, espero que a tiempo el mensaje llegue y alguien pueda reaccionar de la manera correcta, buscando la misericordia del Señor. El pecado de Acán fue bastante duro. El golpe, las consecuencias o lo que afectó ese tipo de pecados. Y yo quiero puntualizar las consecuencias que se experimentan. Primero, dentro del pueblo de Dios, cuando en medio del pueblo del Señor se tolera el pecado, se da espacio a graves desobediencias. Entonces, algo que va a acontecer en medio del pueblo es que prácticamente no contarás con la cobertura de Dios. Eso significa que el pueblo ya no avanzará. Significa que el pueblo, lejos de ir hacia adelante, dejará de avanzar y va a disminuir, va a detenerse y va hasta a retroceder. Se perderá toda cobertura espiritual. No contarás con la ayuda de Dios. Y eso es lo que está experimentando Josué y la nación de Israel. Josué va confiado. Josué dice: ya platiqué con Dios, traigo una experiencia de Jericó, ya Dios nos dio evidencia que viene con nosotros, detuvo el agua en el Jordán, pasamos en seco, hemos tenido victoria, hemos visto evidencia. Y Josué se confía tanto y no consulta a Dios para ir a la batalla con Cai. El gran detalle es que en medio de esa batalla se sufren duras consecuencias. Josué viene frustrado y
desesperado y consulta a Dios en esa ocasión y le dice: ¿qué pasará? ¿Qué ha acontecido? ¿Dónde queda tu nombre, Señor? Mira cómo los enemigos que nos asedian escucharán de esto, borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. ¿Y dónde quedará tu nombre poderoso, tu gran nombre? Y es donde Josué se da cuenta que se ha cometido un error, pero las consecuencias han sufrido. El pueblo ha cometido un error en descuidarse y ha recibido un golpe, una consecuencia dura, porque no se puede avanzar si no se obedece la palabra del Señor. Si no se vive en santidad, no se podrá tener victoria, no se podrá avanzar en los proyectos. Por eso es que hay congregaciones enteras que están estancadas, están estancados en los proyectos que Dios había trazado desde el principio. Claro, mientras se le dé espacio al pecado, no se podrá desarrollar el proyecto de Dios por completo, porque Él mora donde está la santidad. Solamente un pueblo que ame la obediencia a la palabra y la santidad de Dios será un pueblo que verá el plan de Dios perfeccionarse constantemente en medio de ellos, porque Dios les acompañará siempre. Por eso es que tienes que tomar muy en cuenta. ¿Te has preguntado qué vas a hacer si en algún momento la cobertura de Dios se pierde? ¿Te has puesto a pensar, iglesia, qué pasará si un día ya no cuentas con el respaldo de Dios, con la presencia de Dios? ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará con tu casa? ¿Qué pasará con tu familia? ¿Qué pasará con la congregación? Si la presencia de Dios no nos acompaña, si Dios no va con nosotros. Porque aquí no importa qué privilegio tengas, aquí no importa cómo te llames, aquí no interesa tu sabiduría, no interesa tu intelecto, no interesa tu posición social, no interesa todos los proyectos o cosas que hayas alcanzado, lo humano, la fuerza, la capacidad. Aquí interesa que Él nos acompañe en todo tiempo, porque el secreto de la victoria de la iglesia es que Él está con su pueblo. Alabado es el nombre del Señor. Pero lo primero que se pierde es la cobertura de Dios. Israel va a la batalla, pero Dios no va con Israel. Y como Dios no acompaña al pueblo, y la victoria no depende de su fuerza, ni del número de su ejército, ni de su capacidad, ni de su experiencia, sino que todo depende del Dios que le acompaña. Usted como iglesia cree que ha llegado lejos porque usted ha tenido capacidad. No, Señor. Usted ha caminado porque Dios le ha acompañado, porque Dios ha multiplicado su fuerza, porque Dios ha marcado el caminar. ¿Qué pasa cuando en algún momento cometes un error? Cuando de repente te apartas, te desvías, desobedeces, erras el blanco, peca. Eso significa que pierdes la cobertura de Dios. Y sin la cobertura de Dios usted no llegará muy lejos. Sin la cobertura de Dios usted comenzará a experimentar la desgracia. Cómo necesitamos que Dios siga visitando nuestras casas, cómo necesitamos que Dios siga visitando nuestras vidas, que Dios visite nuestros hogares. ¿Tú crees que tu matrimonio está de pie porque eres sabio, porque eres inteligente? No, Señor. Si hasta el día de ahora cantamos victoria, es porque la diestra de Jehová nos ha sostenido, es porque su mano poderosa nos ha tenido de pie. Pero ¿qué sucederá el día que le des la espalda al Señor? Todo será caos. Entonces te darás cuenta que las consecuencias del pecado son demasiado altas. Por eso no tienes que jugar con el pecado. Mira cómo te encuentras hoy. Aquellas personas que hace mucho tiempo hicieron oído sordo a la voz de Dios. Aquellas personas que cuando ya estaban a punto de cometer el error
Dios se les apareció a través de un amigo, a través de un hermano en Cristo, a través de un familiar, indicándole: lo que estás haciendo no es correcto, lo que estás haciendo no está bien, traerás consecuencias duras para tu vida. Y hay personas que hacen caso omiso a la voz de Dios y comenzaron a moverse y a moverse donde ellos consideraron correcto, hasta que terminaste enredado en el pecado y llegaste al punto de pensar de que eso se pasaría por alto delante del Señor, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo conozca, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie aún lo haya descubierto. Hoy, esta noche, a través de la palabra que Dios envía, te quiere decir el Señor que Él ya lo observó desde el primer momento, y el caos en el que te encuentras es por consecuencia a tu desobediencia, es el resultado del pecado que cometiste, o en el pecado que te enredaste en su momento. Se pierde la cobertura de Dios, no habrá presencia de Dios acompañándote. ¿Y de qué sirve cantar si no está Dios con nosotros? Hay personas que ejercen hasta un ministerio practicando pecado. ¿Y de qué sirve que prediques bonito? ¿De qué sirve que te consideren un predicador? ¿De qué sirve de que las personas hasta cierto punto te vean como un ejemplo a seguir, si la presencia de Dios no está contigo? Porque si eres predicador y practicas el pecado y vas y agarras un micrófono y predicas en cualquier lugar, porque hay personas que su sistema de temor se ha perdido tanto que aunque estén cometiendo el pecado, ellos están en alguna plaza agarrando un megáfono, poniendo un parlante, dizque predicando la palabra, y toda la gente se impacta y dice: vaya, qué bonito predica el hermano. ¿Y de qué sirve si delante de Dios las cosas están descubiertas? Si Dios sabe de que al final te has vuelto un mentiroso y un hipócrita, y al final terminarás experimentando las duras consecuencias del pecado, el duro resultado de tu desobediencia. Por eso debes de tener muy en cuenta la advertencia de Dios. El pecado debe de estar a distancia de aquel que se llama pueblo de Dios, porque la primer consecuencia o el primer resultado que produce el pecado en aquel pueblo que lo está practicando es la ausencia de la presencia de Dios. ¿Te imaginas una reunión? Aunque por el momento estamos en emergencia, pero ¿te imaginas reuniones de aparentemente iglesias cristianas evangélicas donde no hay presencia de Dios, donde no se mueve la gloria de Dios? Y donde a veces hay personas que llegan y lejos de sentir gozo y alegría a la hora de estar en esas reuniones, sienten desesperación, sienten angustia, sienten una frialdad, porque no cuentan con la presencia de Dios. Y cuando un pueblo no cuenta con el respaldo y la cobertura de su Dios, entonces se han vuelto un remanente insípido. La sal ha perdido su sabor. Si esto marca diferencia cuando Dios nos acompaña. Un culto tiene sentido cuando está lleno de la presencia de Dios. Mi vida en el evangelio tiene sentido cuando yo experimento la presencia de Dios conmigo. En mi casa todo es distinto cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios nos acompaña. Si lo que marca diferencia en la vida del creyente es que Dios esté con él, por eso es que debes de tener cuidado, debes de mantener a distancia el pecado. Los resultados son demasiado duros. La ausencia de Dios es lo primero que vas a experimentar cuando cometas el error, cuando cometas la falta. Por eso es que es mejor caminar bajo la cobertura de Dios, es mejor caminar en temor y en santidad, para que jamás falte la gloria de Dios en tu vida. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Lee conmigo el verso número 1. Dice la palabra de Dios en el verso número 1 al final. Cuando dice el verso: y tomó del anatema. Y al final del verso dice: y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dice la palabra del Señor. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mira qué tremendo es esto, hermano.
Porque ese es el resultado del pecado. La sonrisa de Dios cambia. Ya no hay sonrisa en el rostro de Dios. Al contrario, su rostro ya manifiesta otra cosa. Ya no hay gozo. Se ha cometido un pecado. Se ha ido en contra de lo establecido por Dios. No se tomó en cuenta la voz de Dios, la advertencia de Dios, la palabra que Dios envió. Las veces que Dios quiso detenerte, porque así de fiel es Dios. A través del Espíritu Santo, antes que un creyente cometa un error, el Espíritu Santo lo interceptó. El Espíritu Santo le tuvo que visitar. El Espíritu Santo procuró detenerle. El Espíritu Santo quiso confrontar su corazón mientras el descuido se estaba realizando. Pero ya cuando el pecado se materializó, ya fue un acto voluntario. Nadie dentro del evangelio peca por accidente. Toda persona que camina de la mano con Dios y adquiere el conocimiento de la verdad y comete pecado, entienda lo que lo hizo voluntariamente. El que pecare voluntariamente, dice el escritor a los Hebreos, entonces es un pecado voluntario el que se comete. Eso es lo que provoca que la ira de Dios se encienda y que la mano de Dios ya no sea a tu favor. A esto se refiere. Una cosa es que haya ausencia de la presencia del Señor, y otra cosa es que la mano de Dios se extienda, no para tu bien, sino para tu mal, no para favorecerte, sino para todo lo contrario, para ver que veas el resultado o las consecuencias de tu error. Y eso es bien difícil, porque toda aquella persona que ha cometido pecado, aún dentro del evangelio, estás peleando contra Dios, y de Dios nadie se burla, a Dios nadie le gana. La única salida que tiene el hombre que ha cometido un error es humillarse delante del Señor, pidiendo misericordia al Dios Todopoderoso. Por eso llama la atención lo que dice el final, el verso número 1, y es que la ira de Dios se enciende en contra de la nación. ¿Por causa de qué? ¿O esto es el resultado de qué? El resultado del pecado. El resultado del pecado no solamente es la ausencia de la presencia de Dios, sino que la ira de Dios estará en contra de tu vida. Qué tremendo cuando ya comienzas a ver cómo todo comienza a caerse. Qué tremendo cuando ministerialmente comienzas a ver que todo se está destruyendo. Cuando dentro de tu hogar comienzas a observar que todo se ha vuelto caos, y no podrás ver días distintos, y no podrás ver cosas diferentes o mejores, porque es la ira de Dios la que se ha encendido contra tu vida, contra tu casa, y en muchas ocasiones contra congregaciones enteras, por no haber escuchado la voz de Dios y por haber dado espacio al pecado. Hay que tomar muy en cuenta la palabra del Señor para que no nos encontremos en medio de esta desgracia. Mira lo que dice el verso número 12. En el capítulo 7, verso 12 dice: por esto los hijos de Israel, por causa del pecado, resultado del pecado, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El verso 12 nos indica un resultado más por causa del pecado, y es que no se podrá hacer frente a los enemigos. ¿Qué significa esto? Una cosa es que la ira de Dios esté sobre ti, una cosa es que la presencia de Dios se abandone mientras el pecado se mantenga. Una cosa es que ya no cuentes con la cobertura de Dios, pero otra cosa muy diferente es que también Dios disponga que no habrá victoria en ti, que prácticamente es Dios quien dice: prepárense,
porque ustedes no van a ver victoria. A ustedes el enemigo los va a afligir. A ustedes el enemigo los va a desesperar. La desobediencia del pueblo parece ser que fortalece al enemigo en contra de nosotros. ¿Te imaginas un pueblo, una persona, un hombre practicando pecado, trayendo maldición a su casa, trayendo maldición en sí mismo, trayendo maldición en muchas ocasiones a sus congregaciones? No podrá hacer frente a nada. Al contrario, verás una y otra vez cómo el enemigo se levanta y desespera y aflige. ¿Y quiénes son los enemigos de la iglesia del Señor? El primer enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Verás cómo el enemigo entra y desespera. Qué bonito es contar con la cobertura de Dios, contar con la protección de Dios, contar con el auxilio de Dios, y de repente observar cómo el enemigo se levanta constantemente para destruirte, pero por un camino aparece y por 7 tiene que huir. Y ves cómo la mano de Dios te respalda, cómo el nombre de Cristo tiene poder, cómo la sangre de Cristo es poderosa y cómo el nombre del Señor es poderoso en medio del pueblo de Dios que camina en obediencia. Pero cuando las cosas cambian, cuando el pecado se comienza a practicar, entonces te darás cuenta que el enemigo entrará, saqueará tu casa, saqueará tu familia, causará daño, causará desgracia, y no podrás levantar tu cabeza, porque eso es causa o resultado del pecado que se ha cometido. Nuestro enemigo se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Nuestro enemigo puede llamarse una enfermedad. ¿Cómo vas a reprender esa adversidad que ha llegado? ¿Cómo vas a reprender con seguridad ese problema de salud que te está agobiando? No podrás hacer frente. Qué diferente es cuando caminas en obediencia y en santidad y tienes esa seguridad. Dios se glorificará, Dios se glorificará, y te aferras de las promesas donde se declara que si crees verás la gloria de Dios, y que el resultado de la fe es un milagro, y comienzas a pelear por tu milagro y el poder de Dios te visita. Pero cuando el pecado ha formado parte de tu vida, no podrás hacerle frente a tus enemigos. Verás cómo la enfermedad agobia, verás cómo la adversidad y la aflicción abraza tu vida, y no podrás tener una esperanza de salir de esa angustia. Por eso es que debes de tener mucho cuidado con aquello que practicas, con aquello que observa, con aquello que desea tu corazón. Todo deberá de estar sujeto a la voluntad de Dios antes que sea demasiado tarde. Los resultados del pecado son demasiado duros. Por eso es que Dios le enseña a la iglesia que el pecado no se debe de tolerar. Tienes que estar muy pendiente, muy despierto, para que el pecado no encuentre espacio en ti, para que el pecado no encuentre espacio en los tuyos, porque los resultados de cometer el error son muy altos. Por eso es necesario que el pueblo aprenda a mantenerse firme en la obediencia a la palabra de Dios y en la santidad. Hoy más que nunca. ¿Por qué digo así? Porque estamos en tiempos postreros. Tienes todo el tiempo del mundo para aprovecharlo, pero también debes de considerar que también hay demasiado espacio que, si no lo aprovechas de la manera correcta, te traerá caos y te traerá desgracia espiritual más adelante. El pecado trae resultados demasiado duros. Es mejor aferrarse en obediencia a la palabra de Dios, y es mejor velar por la pureza y por la santidad, para que el bien de Dios te acompañe y la mano de Dios esté sobre ti para bien y no para mal. Si has cometido algún error, si te has apartado de la voluntad de Dios, si has comenzado a experimentar las consecuencias del pecado, ¿qué es lo que debes de hacer? Debes de humillarte, debes de pedir perdón a Dios y debes de pedir restauración al Espíritu Santo. Hoy que escuchas la voz de Dios, lo puedes
hacer. Cierra tus ojos ahí donde estás y le damos gracias al Señor por el consejo que Él ha traído esta noche. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has concedido de predicar tu palabra, Señor, esta noche. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón para gloria de tu nombre. Hoy te pido por aquellas vidas que van a reaccionar en este momento, Señor. Aquellas personas que han comenzado a experimentar las duras consecuencias de sus errores, pero que esta noche van a reaccionar de la manera correcta. Aquellas personas que volverán su corazón a ti, Señor, y que dispondrán vivir en obediencia a tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos invitar a aquellas personas que han estado muy atentas al consejo de la palabra del Señor, a que puedas reportarte. Queremos orar por la restauración de tu vida esta noche. Sé que hay personas que están ahí bastante pendientes del mensaje de la palabra. Quiero invitarte, es tiempo de reaccionar a la palabra del Señor. No es tiempo de lamentarse, es tiempo de reaccionar y de humillarse delante de Dios. Te predico a un Dios que es experto en restaurar las vidas, pero el paso importante que se debe de dar es humillarse, es reconocer nuestro pecado y reconocer la necesidad de esa misericordia del Señor. Quiero invitarte a que puedas activar los siguientes números telefónicos esta noche que están disponibles para que puedas regalarnos su nombre y que puedas darnos esa información si vas a reconciliar o a aceptar por primera vez. El Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer. Lejos del Señor y de su voluntad, las cosas serán duras, difíciles. No podrás ver días buenos en tu vida ni a tu alrededor por causa del pecado. Pero es tiempo de reaccionar y volver nuestro corazón al Señor. Puedes activar el 2100-3099 que está disponible. La línea telefónica del 2100-4066 también está disponible. El 2221-4000 y el 2100-4064. Usted que nos mira en la plataforma de YouTube, usted puede escribirnos en la plataforma. Si has dispuesto a volver tu corazón al Señor, pues sé específico tu nombre. Indícanos si estás aceptando o reconciliando a través de la plataforma, y será un gusto estar recibiendo ese dato. Hoy es tiempo de restaurar. Hoy te puedes humillar. Hoy puedes pedirle perdón al Señor. Hoy puedes hacer que esa tormenta se detenga a través de tu humillación. Hoy puedes hacer que esa tormenta cese, que ese huracán que está golpeando tu vida y tu familia cese a través de la humillación y del pedir perdón al Señor. No hay otra manera. Mientras no te humilles, mientras no busques el rostro de Dios con sinceridad, las cosas no van a cambiar. No vas a ver resultados buenos. Vas a seguir viendo el caos, el caos, el caos y la desgracia. Pues el camino del impío va de mal y en peor, dice la palabra. Va engañando y siendo engañado. Es un camino de falsedad. Por eso es que te invito esta noche a que puedas reaccionar antes que sea demasiado tarde. Es el 2100-3099, el 2100-4066 disponible, el 2221-4000 y el 2100-4064 para usted que nos está escuchando por la radio. Ahí están los números a marcar esta noche. Usted que nos mira a través de Canal 65, al pie de la pantalla del televisor, están los números que yo he mencionado. Y usted que nos observa a través de la plataforma de YouTube, ahí está la opción para que nos envíes un mensaje. Hoy puedes reaccionar. Si ya el pecado
comenzó a producir esos resultados o esas desgracias en tu vida, pues reacciona, detén esa avalancha que ha estado golpeando no solamente tu vida, sino tu casa, tu alrededor, tu familia. Pues deténla. ¿De qué manera? Humillándote delante del Señor. ¿Cómo lo hago? Repórtate, envíanos tu nombre. Queremos orar por tu restauración. Es tiempo de pedir misericordia al Señor. Es tiempo de humillarnos, y tiempos distintos van a presentarse a nuestra vida. La mano de Dios quiere estar a nuestro favor y no en contra, pero el pecado no lo permite. Por eso hay que confesar nuestra falta y reaccionar antes que sea demasiado tarde. Ahí están las oportunidades y las opciones que tenemos en esta hora para que puedas reportarte y restaurar tu vida espiritual con el Señor. Tenemos a José Humansor. Él se está reconciliando desde San Miguel. Dios bendiga al remanente, a la audiencia que desde San Miguel están escuchando estas transmisiones en vivo. Dios bendiga a esta primer alma que toma la decisión correcta. José Humansor desde San Miguel está reconciliándose. Es tiempo de atender a la voz de Dios. Ya no es tiempo de lamentarse, no es tiempo de estar considerando opciones, no es tiempo de seguir postergando esta decisión de restaurar nuestra relación con Dios. Esto es de vida o muerte. Las consecuencias o los resultados de tu pecado no se van a detener, al contrario, van a ir progresivamente avanzando. Y si no te aferras de la misericordia del Señor, si no pides perdón, al final del camino el lamento será demasiado grande. El ay será algo que no va a cesar, no va a terminar. Por eso a tiempo Dios te envía la palabra para que puedas ver resultados favorables en tu casa, en tu vida, en tu familia. Tienes que humillarte delante del Señor. No hay otra salida, no hay otra opción. Es tiempo de humillarnos delante de la poderosa mano del Señor. Voy a repetir una vez más los números que están disponibles para que puedas reportarte. Usted que nos escucha a través de la radio, puedes activar esos números telefónicos: el 2100-3099, el 2100-4066, y los números de cabina de acá de televisión es el 2221-4000 y el 2100-4064. Aquí están los hermanos pendientes de recibir tu llamada. Hoy es tiempo de restaurarte. Puedes enviarme también un mensaje al número 7782-2315. Es el número de WhatsApp. Está activo. Puedes enviarnos tu nombre. Si estás reconciliando o aceptando por primera vez, vamos a estar recibiendo ese dato. Hoy es tiempo de buscar el rostro del Señor. Dios bendiga a Wilfredo Meléndez. Se está reconciliando desde San Vicente. Dios bendiga a ese pueblo en San Vicente que está recibiendo también la bendición del Señor. Dios bendiga a Guadalupe Coreas desde Usulután. Está arreglando cuentas con el Señor. Ella está viendo a través de la plataforma de YouTube. Dios bendiga a ese remanente que ya reacciona a tiempo. Es necesario que atiendas a la voz de Dios. Es necesario que puedas comprender que lo que Dios refleja a través de la verdad de su palabra es una muestra de misericordia. Es porque todavía tiene planes contigo. Es porque también ha observado la desgracia que ha visitado tu vida, y Él tiene planes contigo, con los tuyos, con tu casa, con tu familia. Pero esos planes no se pueden materializar si no te humillas, si no reconoces tu error y si no buscas la misericordia de Dios. Si no le pides perdón al Señor, las cosas no cambiarán en tu vida. Dios bendiga al pueblo que se ha reportado del oriente del país: San Miguel, Usulután, San Vicente. Ahí están las personas que se han reportado. No quisiéramos cerrar este llamado sin antes orar por ti, pero el tiempo avanza y necesitamos cerrar este llamado. Yo quiero dar por última vez los números que están habilitados para que puedas reportarte esta noche
y cerramos este llamado y ya estaremos haciendo la oración de fe con estas 3 almas que se han reportado de San Miguel, Usulután y San Vicente. Los números habilitados son los siguientes: 2100-3099, está el 2100-4066, el 2221-4000 y el 2100-4064. Esos son los números que están disponibles esta noche para que puedas tomar tu mejor decisión, y es restaurar tu relación con el Señor. Hoy es tiempo de buscar a Dios, porque hoy puede ser hallado. Dios bendiga a Carlos Rivas, que también reacciona esta noche desde Los Ángeles. Está arreglando cuentas con el Señor a través de la plataforma de YouTube. Está escuchando la palabra de el Señor. Dios bendiga a Carlos Rivas hasta Los Ángeles, que también toma la buena decisión de arreglar cuentas con el Señor. Si usted se ha reportado esta noche, quiero invitarte donde te encuentres. Si es posible, levanta tu mano derecha ahí donde te encuentras y repite la oración de fe que vamos a mencionar en este momento. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como Señor y Salvador de mi alma. Sé que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Borra mi nombre del libro negro de Satanás y escríbelo en el libro de la vida. Gracias te doy por salvarme en esta hora. Amén y amén. Dios bendiga a William Alexander también, que tenemos el dato de él, que se está reconciliando también desde San Miguel. Así que muchas bendiciones a este remanente que se ha reportado esta noche desde el oriente. Tenemos estos reportes. Dios bendiga también a Elsie Yolanda, que está reconciliando desde el sector de San Miguel. Dios bendiga a ese remanente que está reaccionando a tiempo. Hoy puedes activar o buscar o apelar esa misericordia del Señor y te encontrarás con la bondad de Dios. Así que muchas bendiciones para usted que ha confesado al Señor esta noche como su Salvador personal, y le invitamos a que usted se mantenga siempre pendiente de Canal 65 y de los medios radiales, y que se mantenga pendiente también de los cultos en vivo que estaremos transmitiendo. Vamos a estar transmitiendo el próximo viernes también, compartiendo la palabra del Señor. Así que usted que ha confesado al Señor en esta noche, le invitamos a que se mantenga en comunión con Dios y que también busque un lugar donde se pueda estar recibiendo la verdad de la palabra del Señor. Ha sido una bendición grande esta noche el compartir la palabra de Dios. Hermanos, será hasta la próxima transmisión. Que el Señor nos bendiga a todos.